Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. De hoy los saludo, los bendigo. Esta clase va a quedar grabada para luego ir poniéndolas e ir aprendiendo. Esta es la clase número 1 de estamos en el día miércoles 20 de abril y no sabemos cuándo vamos a terminar. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes que vamos a ver. Esto lo más maravilloso, esto es un tema maravilloso, glorioso, porque vamos a hablar sobre lo sobrenatural de Dios. Y dentro de lo sobrenatural de Dios, que es la unidad, vamos a dividirlo en unidades o en segmentos, como ustedes quieran llamarle. Y dentro de este gran título, vamos a hablar de el avivamiento, los avivamientos de una perspectiva bíblica. Vamos a estudiar los avivamientos en la historia. Vamos a ver los avivamientos que vivió el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el mundo. ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué beneficios tuvo? ¿Qué trajo en las naciones? Eso vamos a ver. Y yo no domino mucho el inglés, así que les voy a dar algunos nombres de hermanos que estuvieron, algunos están muertos, pero provocaron cambios trascendentes en la historia del mundo. Así que voy a orar al Señor, voy a orar para que Él nos dé la gracia y ustedes estén dispuestos a aprender, porque esto justamente avivar, esto es enardecer la fe, esto es para enardecer la fe, esto es para motivar, esto es para cautivar, esto es para ver que muchos de nuestros problemas que a veces nos enredamos, estos problemas se hacen tan pequeños con el poder sobrenatural de Dios. Así que me dirijo al Padre ahora. Te doy gracias, Señor, por darme el privilegio en esta clase de este miércoles, donde puedo hablar de lo sobrenatural. Bendice a todos estos estudiantes, estos discípulos tuyos que son formados. Y el propósito, Señor, que ellos lleven este avivamiento en todas las áreas de la vida que ellos participan y que hacen cosas, sea ministerial, sea profesional, como cualquier persona que están cumpliendo un rol en nuestra sociedad. Señor, bendice a todos, incluso aquellos que van a estar aprendiendo a través de las grabaciones. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. He traído este texto de hoy porque vamos a hablar de lo sobrenatural de Dios, pero quiero partir con los avivamientos, el avivamiento espiritual. Y esto vamos a verlo, hay 15 clases por lo menos terminadas. Y quiero traer un texto, no es el texto en sí que podría escoger, podría haber cogido otro, pero me gustaría que ustedes abrieran el libro de Habacuc en el capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 al 15. Habacuc, capítulo 3, verso 2 al 15. Y esta es una oración del profeta Habacuc. Y él expresa esta oración de esta manera. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán y del santo de los montes de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra, y dice el texto, se llenó
de alabanza. Y el resplandor fue como la luz del rayo brillante, salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Y delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Y se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te iraste, oh Jehová, como los ríos, contra los ríos te iraste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria, se cubrió enteramente tu arco, y los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, y te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tu saeta anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con la ira hollaste la tierra, y con furor trillaste las naciones. Y saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, y traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de tu guerrero, y con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. Esta es una oración del profeta, como señalé, del profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc, él pide que en medio de ese caos que está viviendo la nación hebrea, en la situación que ellos viven, está pidiendo un avivamiento. Entonces, hoy quiero expresarme y a la luz del estudio de la palabra, que son varias clases, vamos a estudiar el avivamiento. He tomado varios ejemplos, he tomado de otros libros, y esto nos va a ayudar a poder entender lo que significa el avivamiento. Entonces, entremos en terreno que es tan importante. Hoy en estos tiempos difíciles que estamos viviendo el mundo está viviendo tiempos difíciles en lo económico, en lo sanitario, en lo político, en lo social. En todas partes de la tierra se oye casi el mismo clamor. Y ese mismo clamor que vemos, que analizamos, que miramos a través de las comunicaciones, a través de la vida, a través de la vida de la iglesia, necesitamos nosotros urgentemente, y es por eso este estudio, de ser equipados poderosamente con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la voluntad del Padre en la tierra. Pareciera que el enemigo se ha levantado fuertemente y como que quisiera frenar, parar, detener algo. Y pareciera que el mal ha entrado en escenario violentamente en todas nuestras naciones. Y eso ha atacado justamente a individuos, a nuestras comunidades, a la iglesia, a nuestras sociedades, a nuestros países. Por eso, la misma oración que hizo Habacuc es la oración que todos nosotros tenemos que hacer. Y esto lo que necesitamos todo es un avivamiento. El avivamiento debe partir, este avivamiento en forma personal, para que luego se vaya expandiendo en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando está el avivamiento,
afecta a nuestro ser, va a afectar la vida familiar, va a afectar la comunidad, va a afectar la iglesia. Esto es como el fuego. El fuego no comienza grandemente, al menos que uno lo genere, pero parte con una chispa y de ahí esa hierba seca va ardiendo y de ahí se va agrandando y va arrasando bosques, hectáreas, y donde vemos que a veces se descontrola. El fuego espiritual es justamente eso, que parte con individuos y vamos a definir qué es avivamiento, qué no es avivamiento y qué es en sí el avivamiento. Entonces, defino este concepto, que es importante que ustedes lo dominen, porque todos clamamos, todos pedimos el avivamiento, pero ¿qué es un avivamiento? Entonces, un avivamiento es simplemente, lo podríamos resumir en pocas palabras. Un avivamiento, escuche bien, es una nueva vida con Dios. Tan simple como eso. Si yo quisiera expresar, decir a alguien que es un avivamiento, pastor, es una nueva vida con Dios. Pero lo voy a definir un poquito más, como lo definiría seguramente una persona que ha estudiado o que ha visto o que ha analizado el avivamiento en el mundo. Entonces, el avivamiento es un mover, es un movimiento, es un movimiento extraordinario del Espíritu Santo que regula en un extraordinario cambio espiritual en la vida de un cristiano, de la iglesia y un lugar. Lo describo. Entonces, hoy, y hago un paréntesis, hacemos muchas cosas, activismos, ritos, cosas que no tienen nada que ver con avivamiento, son ciertas, entre comillas, actividades o cosas, pero no tienen, reflejan en absoluto nada de lo que es avivamiento. Pero cuando es un avivamiento, es un movimiento extraordinario del Espíritu Santo de Dios. Es un movimiento. Y que va a regular los extraordinarios cambios espirituales en la vida de un hijo de Dios, en la vida de la iglesia y en la vida de esa sociedad o de ese lugar. Por eso, un avivamiento, escuche bien, y esto lo pongo como característica, un avivamiento no es un programa, un avivamiento no es algo planeado, no es algo que el hombre planeó, planificó, no está planeado, porque esto nace ejecutado por el Espíritu Santo a través de la intención del Padre. No es algo de nosotros, no es algo que vamos a hacer una semana de avivamiento, no es cantar coritos antiguos, no es cantar alabanzas antiguas, hacer una cruzada de milagro, no es. Por eso, esto no es planeado por una iglesia local, no es planeado por un grupo de jóvenes, por el coro, por el pastor, por la organización o como se llame. Esto viene exclusivamente del Padre. Cuando el Padre ve el hambre que tienen sus hijos y que claman día y noche por un despertar en la vida personal, la vida de su iglesia, suceden cosas en esa persona. Estaba leyendo una historia que seguramente en algún momento lo voy a comentar. Unas señoras, una hermana de 87 años, otra tenía 90 años, se juntaban las tres y veía cómo los jóvenes se perdían, veía cómo la gente en la iglesia era floja. Y estas tres hermanas, por un año, tres hermanas por un año orando,
sufrían de artritis, tenían problemas en la rodilla, apenas se podían mover para ir a la iglesia, pero lloraban desconsoladas porque no veían a Dios en la iglesia, en la vida de las personas. Pero algo pasó en un año que las sacudió y ese poder cayó sobre ese grupo de gente en la iglesia. Y esa iglesia nunca más fue igual, porque no interesa qué edad tengas, lo que interesa es el hambre de Dios. Por eso va a suceder cosas, cuando hay avivamiento va a suceder cosas, primero en la persona, en el individuo. Por eso un avivamiento es la manifestación de la presencia de Dios y de su poder en la vida de las personas, en la vida del individuo, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Todo el mundo sabe que algo ocurre allí. Cuando hay avivamiento real, fiel y verdadero, no hay iglesias mal ubicadas. La iglesia puede estar en Chuchuncosite, a la izquierda. Todo mundo va a ir ahí, porque sabe que en Chuchuncosite, a la izquierda, número 367, algo ocurre en ese lugar. Por eso un avivamiento es la renovación del primer amor hacia Dios. Voy entrando a esto. El resultado mayor de un avivamiento es el primer amor que empieza a actuar en un individuo, en una persona. Cuando ocurre ese avivamiento, se aviva el amor de Dios, automáticamente por esa acción que hay en mí, se provocan conversiones. Porque la gente ve eso en mí y las personas dicen, yo quiero recibir lo que él tiene. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero beber lo que él tiene. Yo quiero experimentar lo que él tiene. Pero comienza con el individuo. El individuo. ¿Cuál es el objetivo de un avivamiento? El objetivo del avivamiento, en primer lugar, es detectar que el cristiano o el hijo de Dios se ha enfriado y ha caído en pecado. Cuando una persona reconoce un cristiano, un hijo de Dios que ha caído en falta y en pecado, comienza esa acción de un mover en su vida, en su corazón. Y eso genera un arrepentimiento. ¿Se fija? Eso genera un arrepentimiento. Porque el avivamiento creemos siempre a la masa, al inconverso, pero el avivamiento comienza primero con el individuo, con el cristiano, con el hijo de Dios, con el que lleva años, con el Juan Saurio, con el Luis Saurio, con Miguel Saurio, todos los primitivos, toda esa gente que se ha quedado en el pasado. Hay un quebrantamiento y sabe que cuando hay un avivamiento provoca un rejuvenecimiento espiritual. Hay un quebrantamiento. Y hay un quebrantamiento en ese individuo, en esa persona, en ese creyente, en esa hija, sobre cómo el poder de Dios actúa en nosotros y quebranta los poderes de las tinieblas que ha afectado su mente y su corazón en el creyente. Cuando las personas son afectadas por el mundo, por el medio que me rodea, y yo hago las cosas que habitualmente hace el común y corriente, con las personas que transito, ese chiste malintencionado, yo lo practico. Ese canto, yo lo practico. Esa persona necesita un avivamiento.
Entonces, como podemos ver que cuando hay un avivamiento en nosotros, hay un quebranto, hay una transformación, hay una alegría, hay un gozo, hay un lloro y un gozo. Lloro por la condición que está y gozo por lo que está viviendo. Eso describe en primera instancia lo que significa, mis queridos, un avivamiento. Entonces la pregunta que debemos hacer es, ¿cuáles son los resultados que produce un avivamiento? Y por lo menos vamos a ver 17, pueden haber más. Pero ¿cuáles son los resultados que produce un avivamiento? Entonces, como punto 1 que debemos establecer y que debemos decir, que esa persona tiene un cambio de vida. O sea, el primero en cambiar es uno, el primero en cambiar es la persona. Esa es la característica. Un avivamiento comienza con uno. Yo no espero que el otro cambie. Yo quiero yo cambiar. Yo no espero que mi papá cambie, mi mamá cambie, mi esposo cambie, mis hijos cambien. Yo quiero cambiar. O sea, el primero como característica es un cambio de vida. Es el cambio de vida. Segundo, cuando ya hay ese cambio de vida, produce en nosotros lo que se llama el amor por las almas perdidas. Provocó un cambio en mí. Hay un despertar y un fuego. Pero ahora yo quiero que otros también reciban lo que yo recibo. Entonces hay un amor por los perdidos. Soy persistente. Soy insistente. Ya no me callo. Ya hablo. Ya pongo las manos. Ya hablo de Dios. No me avergüenzo porque esa persona indudablemente está aquí viviendo un avivamiento. En tercer lugar, hay un amor por la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Hay un amor por la palabra de Dios. Esa es la tercera característica. Estos son los resultados de un avivamiento. En cuarto lugar, una nueva fe en la palabra de Dios. O sea, se aferra a promesa, vibra por esa promesa. Es como que a alguien le pasara un cheque sin fondo, perdón, con fondo, y le dice, ponga los números y los ceros que quiera, pero tiene fondo. Tiene fondo. Hoy día, hermano, nos pasan un cheque y quedan protestos. Pero cuando realmente la palabra de Dios nos da, por eso habla de arras, en otras palabras, en los tesoros de Dios, Él nos pone algo en nosotros y dice, pide lo que quiera, que yo te lo dé. Eso es el nivel, ¿se fija? Por eso estas promesas se hacen real. En quinto lugar, hay una libertad espiritual. En quinto lugar, esa es una característica fundamental de lo que produce un avivamiento. Hay una libertad. O sea, no estoy mirando el reloj, ya no estoy mirando el reloj, ya no estoy bajo el tiempo, ya no estoy bajo la temporada, ya no estoy bajo una atmósfera, ya no estoy mirando la suegra, ya no estoy mirando el suegro, ya no estoy mirando la playa, ya no estoy mirando la nieve, ya no estoy mirando si invierno, si llueve. ¿Por qué? Porque hay una libertad espiritual. ¿Se fija? Porque eso está provocando en mí. ¿Y sabe lo que la otra característica que produce? Es un nuevo gozo. Hay un gozo del espíritu. Salimos del limón, salimos de la cara vinagre, salimos de la cara enatre, salimos de todas esas caritas ya que no nos reímos nunca. Algo pasa en nosotros, es que nos reímos por todo, hermano. Algo pasa, algo afecta, alabamos. Eso produce un avivamiento.
Otra característica fundamental es un nuevo poder en la manifestación, incluso para predicar, para enseñar, para corregir, para bendecir. Es la manifestación. Está ahí en la palabra, está ahí en la forma, cómo me expreso, cómo digo, cómo entusiasmo. Entonces, otra característica, que el creyente sale de una vida influenciada por el mundo. Ya no está influenciada en nada, absolutamente nada. Ya no tiene ninguna influencia del mundo. Otra característica de una persona que está viviendo un avivamiento, que vive una vida separadas para Dios, se separa para Dios, es exclusivo para Dios. Esa persona, como está separada de Dios, es exclusivo por Dios. Ahora hay una vida de oración, una vida en el espíritu de oración, porque hay un despertar, hay una comunicación diaria. Entonces, como hay una comunicación diaria, el espíritu está trabajando sus sentidos espirituales, y ahora el espíritu pone carga, pone intensidad por los perdidos. Entonces, como podemos ver, está poniendo una guía en su corazón. Entonces, disfruta, tiene un nuevo gozo en el espíritu por las conversiones, por restaurar un matrimonio, por levantar una vida, por levantar un niño, por orar por los enfermos. Ya no es un individuo, sino que ahora es un conjunto de hombres y mujeres que están viviendo una experiencia sobrenatural y que ahora ellos mismos están testificando y están siendo testigos de vivir bajo ese poder del Espíritu. Otra característica es que cuando se vive, escuche bien, se vive días de avivamiento, ya esos días de avivamiento ya no son normales, son anormales. Yo me acuerdo que estuve en lugares donde había un despertar, había una intención, había un deseo, y la gente se levantaba a 4 de la mañana para poder estar reuniones a las 8 de la mañana. Estuve en otro país donde habían 10 reuniones y uno no quería y le pedían, por favor, hermano, tienes que salir del templo porque otros quieren entrar. No, yo no quiero irme, déjenme. Y se agarraban algunos de la silla y le decía, hermano, sé generoso. No, 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 yo quiero este lugar. Es como que querían estar ahí. Eso es días de avivamiento. Son días sobrenaturales. Esos son días de avivamiento. Entonces es aquí una característica número 14. Es donde Dios manifiesta lo sobrenatural. Es aquí donde Dios manifiesta lo sobrenatural con gente sedienta, con gente con hambre, con gente con sed de justicia. Entonces ahora se hace sentir, se percibe la presencia de Dios, se percibe lo sobrenatural. Vemos la grandeza de Dios sobrenatural. Vemos la grandeza de Dios. Vemos también nuestra debilidad. Vemos también nuestra limitación. Vemos también nuestra condición. Y ahora vemos que también dependemos solo y absolutamente de Él. ¿Sabe? Cuando hay días de avivamiento, esta es otra característica número 15, que se logran cosas que por años
pasarían años, 15, 20 años para lograr cosas en un minuto, en un segundo. O sea, significa que a alguien le costó 15 años lo que Dios puede costarle en un minuto. Alguien puede, cuando vive en avivamiento y está la presencia de Dios, puede a una persona haberle costado 5 años. Dios le puede costar media hora. Alguien que es sacudido por el poder del Espíritu Santo. Entonces reconocemos que en pocas horas hace lo que en 15 años tú no haces. ¿Me van escuchando, mi querido? Que esto es avivamiento, esto es avivamiento. Por eso tenía que pasar por esto. Nosotros necesitamos avivamiento. En tiempos malos, nosotros necesitamos avivamientos. Aquí reconocemos las buenas nuevas. Entonces, característica número 16. Su atmósfera en ese lugar que viven sus hijos con avivamiento están llenos de poder, están llenos de su presencia, están llenos de la gloria de Dios. Eso hace un avivamiento. Y yo creo completamente, yo creo que este estudio va a generar tanto impacto que la presencia de Dios ahí en tu dormitorio, en tu cuarto, va a generar tanto impacto a la gente que te rodea, que te van a seguir. Número 17. En días de avivamiento hay un efecto real en el mundo de los perdidos. ¿Por qué? Porque como está el fuego de Dios en el creyente, en el hijo, en la hija de Dios, en las otras personas hay convicción. Es tan tremendo. Se dice que hubo un hombre que fue sacudido con el Espíritu Santo, que lo vamos a ver después en la historia, que fue sacudido en una montaña, fue sacudido, fue algo que sucedió en él. Y dice que él volvió a una fundición donde trabajaban con elementos químicos, con herramientas. Y dice que el hombre, como iba con el fuego de Dios, dice que se abrió la puerta de ese taller. Habían aproximadamente unas 300 personas y una mujer le lanzó un chiste grosero. Él la miró y esa mujer quedó tan mal porque el estallido de la presencia de Dios cayó sobre esa mujer. Cuando él la miró, la estaba mirando como Cristo. Y esa mujer no sabía por qué no reía, si no le daban ganas de llorar. Y en ese momento, cuando le dio ganas de llorar, cayó de rodillas y no sabía por qué le daba ganas de confesar su pecado. Y a medida que él iba llegando al espacio donde él trabajaba, los compañeros de ese lugar eran sacudidos por el Espíritu. A medida que lo iban mirando, se iban cayendo de rodillas, iban mirando, se iban cayendo de rodillas. Y en esa sección todos estaban de rodillas, clamando y arrepintiéndose de sus pecados. No sabía qué ocurría, otros lloraban. Y el jefe del personal estaba mirando de la oficina hacia abajo. Cuando fue a mirar, estaban todos de rodillas y no sabía qué pasaba. Fue a ver sus trabajadores y al ver que los trabajadores estaban orando, los miró, los observó y él fue tocado por la presencia de Dios y cayó de rodillas y dio la orden y dijo: cierren hoy el taller, la fundición, porque el Señor está aquí. Y todos se arrepintieron de su pecado por uno que vivía en el fuego de Dios. Por eso cuando hay avivamiento, trae convicción,
trae conversión y trae regeneración. Escuche bien, cuando hay avivamiento real, fiel y verdadero en los perdidos, trae convicción de pecado, trae conversión y trae regeneración. Esas son características que hemos mencionado. ¿Cuáles son los resultados que producen el avivamiento? Esas son las características. Entonces, vamos entrando en otra sección, el avivamiento en la historia. Y voy a partir de la Biblia. No sé si alcance a verlo todo, pero vamos a ir viéndolo. Si alguien está poniendo, ponga punto 3, avivamiento en la historia. En toda la historia del mundo, Dios ha enviado avivamiento. En toda la historia del mundo, Dios ha enviado un avivamiento. Dios, nuestro eterno, el Kadosh Baruj Hu, es un Dios de avivamiento. Los avivamientos son parte del plan de Dios. ¿Y por qué? Porque a través de su avivamiento manifiesta la redención del hombre. ¿Por qué es importante el avivamiento? Porque en el avivamiento manifiesta el plan redentivo de Dios en el hombre. Por eso es importante el avivamiento. Por eso de los tiempos antiguos podemos ver que el hombre se comunicaba con avivamiento. Por eso dice que la Escritura cuenta en el libro de Génesis que Adán conversaba con el Padre, caminaban en la misma presencia. Pero ¿qué pasó? Dice que Satanás apartó al hombre de Dios, porque un avivamiento es una relación, es una cercanía, es una atmósfera de amor. Pero cuando cayeron en pecado, lamentablemente esa parte del hombre la perdió. Perdió la relación, perdió la bendición y el avivamiento. 3 cosas perdió el hombre ese día. Perdió la relación con Dios, perdió la bendición y el avivamiento. Acuérdense lo que dijimos, avivamiento, que es un movimiento extraordinario del Espíritu Santo de Dios que regula un extraordinario cambio espiritual en la vida de sus hijos. Por eso hay un avivamiento, hay un deseo de acercarnos, hay un deseo de acercarnos más y más a Dios. Cuando una persona no vive bajo un avivamiento y está una sequía, una sequedad espiritual, cuanto más lejos quiere estar de Dios. E incluso algunos preguntan, ¿a dónde está el límite entre el pecado y el límite de Dios? Quieren vivir bajo el límite. Quieren vivir bajo la frontera de entre Satanás y Dios. Pero cuando una persona está en avivamiento, quiere acercarse más a Dios. Por eso Dios es un Dios de redención, de bendición y de avivamiento. Eso lo estamos poniendo. Dios es un Dios de redención, de bendición y de avivamiento. Dios es un Dios de amor. 1 Juan capítulo 4, verso 10. Busque ese texto. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Si lo tienen ahí, por favor. Dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fija? Él desea tener una relación íntima con nosotros. Él desea que ese amor sea constante. Él desea que nosotros vivamos sin disciplina. ¿Me van entendiendo, mis queridos? Por eso el plan de Dios no era disciplinar al hombre. El plan de Dios siempre ha sido bendecir a sus hijos. El plan de Dios siempre es dar, amar. Pero cuando hay disciplina es porque ese hijo se porta mal. ¿Para qué es la disciplina? Es para que alguien se porta mal. Es para corregir, es para evaluar si es maduro, no es maduro, etcétera. Por eso cuando sus hijos pecan en incredulidad, en rebelión, Dios siempre los va a disciplinar. Pero la disciplina no es avivamiento. Y la disciplina están para llevarlo al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento genera un avivamiento. El dolor no trae avivamiento. Lo que trae avivamiento es el arrepentimiento. Por eso cuando hay disciplina, escuche bien esto, estos son principios de avivamiento. Cuando hay disciplina, es la ausencia de Dios de un avivamiento. ¿Lo anota? Cuando hay disciplina, es la ausencia de Dios en un avivamiento. Porque en la disciplina usted no está gozoso. Decía, oh, castígame, azótame, azótame. Dame duro, duro. Yo quiero que me des duro. Soy estropajo de inmundicia. No. Usted no disfruta. Se duele. Por eso, cuando estamos en tiempo de disciplina, escuche bien, y no estamos en tiempo de avivamiento, no hay protección, no hay provisión y no hay poder. Y no está su presencia. Hay 4 cosas que es importante esto. Cuando estamos en tiempo de disciplina, no hay presencia, no hay protección, no hay provisión y no hay poder. Cuando estamos en tiempo de disciplina. Por eso siempre hay una necesidad de avivamiento. Cuando estamos viviendo tiempo de dolor, en ese tiempo de dolor no está la presencia del Dios vivo. Es cosa poder ver el pueblo hebreo en el libro de Éxodo. Estaba viviendo las peores torturas. Estaba viviendo siendo maltratado, abusado. Ahí no estaba el avivamiento. Ellos no eran libres. Ellos no le podrían decir a los capataces, dame, 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 dame duro, dame duro. Le estaba poniendo el Egipto trabajo para que estuvieran tan cansados, escuche bien, tan cansados, para que no adoraran a Dios. Por eso cuando la gente está cansada, agobiada, es parte a veces el trabajo, pensamos que es de Dios, pero cuando tú ya pierdes la motivación, pierdes el orar, pierdes en el buscar, pierdes en el leer, pierdes en orar, pierdes en buscar su presencia de Dios, ya te quedas dormido, ya bosteza. Significa que en otras palabras, el egipcio ha tomado control de tu vida. Puedes ganar recursos, pero esos recursos los da egipcio, pero no es de Dios. Porque te limita, no produce gozo. Ya no cantas con fuerza, con motivación, ya no oras, ya no hay vida. ¿Se fija? Por eso es importante que el avivamiento es un cambio, es un cambio de condición, de actitud, de vida en las personas. En el Antiguo Testamento, mis queridos, hay por lo menos 12
avivamientos en el Antiguo Testamento. No los vamos a ver todo hoy. En el Antiguo Testamento hay 12 avivamientos. El primer avivamiento lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 15. Este es el avivamiento que vivió Jacob y su familia en Betel. Miren, lo leo. Dijo Dios a Jacob, levántate, mire, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos, ¿se fijan? Se despojan. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudar vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ya ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto, como dice el texto, a Siquem. Versículo 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó, dice el texto, allí un altar y llamó el lugar el Betel, el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El versículo 8 dice que entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a los pies de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, la encina del llanto. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto en Padán Aram. Y dice el texto, mire, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11, y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación, un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, y después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, echó agua y aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado, el Betel. ¿Se fijan? Entonces hay un avivamiento que está viviendo Jacob, porque la familia se soltó la idolatría, se despojaron de aquellas cosas que estaban atadas, se despojaron cosas que habían en ellos. La presencia de Dios trajo, o sea, no fue una iniciativa de Jacob, fue una iniciativa totalmente de Dios. Fue Dios manifestándose en Jacob. Fue Dios cambiándole la realidad presente. Fue Dios cambiando la realidad, no solo presente, futura. Fue Dios cambiando la realidad profética. Por eso vemos algo impactante. Porque fue trastocado, tuvieron que soltar cosas. Por eso cuando uno está en avivamiento, suelta cosas. Las cosas que guardamos en secreto, las cosas, la idolatría que guardamos en secreto, la idolatría que nos amarra, lo que nos sustentamos, las muletillas, etcétera, todas aquellas cosas que nosotros pensamos que es de buena suerte. Entonces, como podemos ver,
ellos vivieron aquí un avivamiento. Este es el primer avivamiento, Dios manifestándose en la vida de Jacob, en la vida, en la familia de Betel. El segundo gran avivamiento lo podemos ver en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 33. Este es el avivamiento de Israel en el monte Sinaí, bajo el liderazgo de Moisés. Miren lo que dice el texto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba a descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que hayan delante de nosotros. Nuevamente aquí no hay dioses, hay cosas raras en ello, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, dice el texto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Fíjese, oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo: para el mal nos sacó, para matarlo en los montes y para traerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, en los cuales han jurado por ti mismo, le han dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se fija, hay una oración profética, hay una oración sacerdotal, hay una oración que intercedió en lo que Cristo hace con nosotros. Fíjese, y dice el texto, el verso 15: y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una y otro lado estaba escrita. Dice que las tablas eran obras de Dios y las escrituras eran escrituras de Dios grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento, porque lo había acompañado. Josué había acompañado a Moisés. Y el versículo 18 dice: y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oído yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la estanza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las
quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y él respondió a Aarón: no se enoje, mi señor. No conoce al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poner a cada uno su espada sobre los muslos y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme los dichos de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres perdieron la vida. Fíjese, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Se fijan, esta historia, como podemos ver, es una historia tremenda y fascinante. Pero mire, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora sus pecados, y si no, ráeme ahora de tus libros que has escrito. El versículo 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Como podemos ver, el avivamiento de Israel comenzó aquí. Aquí hizo un cambio, aquí murió gente, aquí murió personas, aquí murió personas. Por eso, si queremos avivamiento, mi querido, ya voy casi terminando, ya debemos morir a lo cotidiano, a la carne. Es un espíritu de vida actuando en nosotros. Como podemos ver, estos dos grandes avivamientos, los dos tuvieron que deshacerse de la idolatría, de los secretos. Para que hubiera avivamiento tuvieron que matar la idolatría. La idolatría no puede llegar a nuestra vida. Esto es lo que estamos aprendiendo en esta clase. Avivamiento. ¿Alguien tiene preguntas respecto a esto? Bueno, mis queridos, espero que esto ustedes lo vayan aprendiendo. Hoy dimos el inicio de esto que vamos a aprender sobre lo sobrenatural de Dios y hemos partido por esta unidad llamada avivamiento. Voy a terminar orando para que el Señor traiga en este estudio un despertar en nuestra vida. Si estamos dormidos espiritualmente, si estamos con mal olor a pecado, si estamos muertos en delito y pecado, si estamos como zombie espiritual,
que esto traiga una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y que Él corrija, y que Él tenga la intención de avivar el espíritu nuestro. Solo Él lo puede hacer. Padre, yo oro ahora y doy gracias por esta clase. Trae un despertar, Señor, en nosotros, y eso afecte nuestra vida personal, afecte nuestra vida como hombres y como mujeres. Solo tú puedes despertar nuestro espíritu. Hoy hemos partido quizás con notas humanas, quizás con una intención poco espiritual quizás, pero esta parte tú tendrás que hacerla en nosotros. Y queremos que tu Santo Espíritu pueda revelar la intención de nosotros y poner un verdadero avivamiento en nuestra vida. Doy gracias por esta clase. En el nombre de Cristo oro. Amén y amén.